Por allá de 1972, dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, se hicieron una de las preguntas más viejas de la humanidad y se atrevieron a responderla. Su respuesta, que plasmaron en el libro de Máquinas y Seres Vivos, fue tan radical, que la verdad es que cambió para siempre nuestra forma de entender la vida. Y justo de eso vamos a hablar hoy. A ver, para empezar pensemos en esto. Suena súper simple, ¿no? Un auto, un gato. Pero la respuesta a esta pregunta, créanme, nos lleva directito al corazón de un misterio profundísimo que este libro intenta resolver. O sea, ¿qué es exactamente lo que distingue algo que está vivo de algo que no lo está? Y bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es ese ingrediente secreto? Durante siglos, la ciencia y la filosofía han buscado esa característica esencial, esa propiedad que nos permita trazar una línea y decir, ok, esto de aquí está vivo y esto de acá no. Normalmente lo que hacemos es intentar definir la vida por lo que hace. A ver, ¿se mueve? Pues sí, pero un río también se mueve. Bueno, ¿se reproduce? Pues resulta que algunos cristales pueden crecer y hasta replicar su estructura. ¿Y qué tal la complejidad? Un coche de hoy en día es una cosa increíblemente compleja. Como que estas respuestas no acaban de cuajar, ¿verdad? Y justo aquí, es donde Maturana y Varela le dan la vuelta a todo. Su propuesta es simple pero súper profunda. Dejemos de fijarnos en lo que un sistema hace y empecemos a ver lo que es. La clave, dicen ellos, está en su organización, en esa diferencia fundamental entre una máquina y un ser vivo. Piénsenlo así, que esto lo ilustra perfecto. Las máquinas, como una fábrica de coches, son sistemas que están diseñados para crear algo diferente a ellas mismas. Su producto es externo. Pero un ser vivo, como una célula, una célula está en el negocio de crearse a sí misma, todo el tiempo. Su único producto es su propia existencia. Esta distinción es la base para su nueva y poderosísima respuesta. Ahora sí, vamos a ver la solución que estos autores proponen al gran enigma de la vida, la idea de un sistema que se crea a sí mismo. Esta pregunta de Maturana, la verdad, captura toda la esencia de su búsqueda. A él no le importaba tanto de qué estaba hecha la vida, sino cuál fue el momento exacto en que una nueva forma de organización apareció por primera vez. Ese instante preciso en que algo empezó a hacerse a sí mismo. El punto crucial es este. La vida es un patrón, no una sustancia. No importa si los componentes son de carbono, de silicio o de lo que sea. Lo que de verdad importa es cómo se organizan, en una red que se produce y se mantiene a sí misma, continuamente. Para poder nombrar esta idea, acuñaron un término clave, autopoiesis. Viene del griego auto, que es sí mismo, y poiesis, que es creación. Entonces, los sistemas que se fabrican a sí mismos, o sea, los seres vivos, son autopoiéticos. En cambio, los que fabrican otra cosa, como la fábrica de coches, son alopoiéticos. Ok, esta es la definición formal. Sé que suena un poco denso, pero vamos a desmenuzarlo porque es más sencillo de lo que parece. Hay que imaginarlo como un ciclo, un círculo cerrado de producción. O sea, una red de procesos crea componentes, y esos mismitos componentes son los que generan la red que los produce. Y al hacer eso, ¡pum!, el sistema traza su propia frontera y se define como una unidad, como algo separado del resto del universo. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Vamos a desglosarlo de una forma más visual para entender bien cómo funciona esta máquina que se autoconstruye sin parar. Este es el diagrama original del libro. Es una representación abstracta de cualquier sistema vivo. Y sí, vemos una frontera, componentes adentro, un proceso que le llaman metabolismo, pero la verdadera magia de todo esto no está en las partes, sino en el ciclo que las conecta, en ese dinamismo. Podemos simplificarlo en 3 pasos clave, o bueno, más bien 3 procesos que ocurren todo el tiempo y al mismo tiempo. Primero, la producción. Los componentes de adentro están fabricando otros componentes sin parar, en un flujo constante. Segundo, la frontera. Esa misma red de producción crea su propio límite, como una burbuja que se separa del entorno. Y tercero, la regeneración. Todo el sistema se está rehaciendo a sí mismo, sin cesar. Se muere una molécula, se crea otra, las piezas cambian, pero la organización, la identidad permanece. Y esta es quizá la conclusión más elegante y potente de todas. A diferencia de un coche que sale de la fábrica y ya está, se separa de ella, un ser vivo es una fábrica que se está fabricando a sí misma en cada instante. Su único producto es ella misma. Pero ojo, esto no es solo un ejercicio académico. Entender la autopoiesis de verdad cambia fundamentalmente la forma en que vemos la vida, la autonomía y hasta nuestra propia identidad. Las implicaciones son enormes. Primero, autonomía. Un ser vivo se gestiona a sí mismo, no depende de un diseñador o un control de afuera. Segundo, su identidad no es algo fijo, es un proceso, un baile constante de renovación. Y tercero, y esto es clave, es un sistema organizacionalmente cerrado.
A ver, ¿qué significa esto? Significa que está abierto a la materia y la energía del entorno. Necesitamos comer, respirar. Pero las reglas de su organización, su lógica interna, las pone él mismo. Nadie se las dicta. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. La lección de Maturana y Varela es simple pero súper profunda. Si algún día encontramos vida en otros planetas, a lo mejor no está hecha de carbono ni de ADN, pero si de verdad está viva, va a tener que ser autopoyética. Va a tener que ser un sistema cuyo único producto es el mismo. Y esto nos deja con una última pregunta para quedarnos pensando. Si el mandato biológico fundamental es simplemente seguir existiendo, perpetuar la propia organización, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propósito? ¿Sobre el significado que tanto buscamos o sobre lo que hacemos con nuestras vidas? Ahí se los dejo.